Odoo SH acaba de integrar agentes de inteligencia artificial directamente dentro de la plataforma, sin salir, sin instalar nada extra. Estamos hablando de OpenCode y CloudCode. En este video lo pruebo en vivo en 6 minutos con coste cero. El agente de OpenCode creó un módulo completo. Aprenderás cómo configurarlo, qué errores me encontré en el camino y cuándo tiene sentido usarlo, cuándo no. Vamos a crear un proyecto en Odoo SH. Odoo SH necesita una cuenta de GitHub, que seguramente ya la tienes. La cuenta de GitHub que tienes está enlazada a Odoo SH. ¿Y por qué funciona así? Porque Odoo SH utiliza GitHub para guardar todo el código de todos tus proyectos. Odoo SH está diseñado para que siempre tengas un lugar donde guardar tus módulos personalizados. Aquí van a aparecer todos los repositorios que tengas en la cuenta de GitHub. Podemos elegir crear uno nuevo o usar un repositorio que ya tengas en tu cuenta. Lo recomendable es tener un repositorio por cada proyecto. Elegimos la versión de Odoo, colocamos el código de la suscripción que nos da SH y la ubicación del servidor donde vas a instalar tu proyecto. ¿Te conviene una zona u otra? Por ejemplo, si estás en Europa, la respuesta va a ser mucho más rápida en la zona de Europa. Esta es la interfaz principal. Una de las secciones más importantes es la configuración de un proyecto SH. En Odoo SH hay dos niveles de ajustes y es importante que los distingamos. En la parte superior, donde pone Settings, este es el ajuste global del proyecto. Aquí defines el nombre, los accesos, la conexión con GitHub y abajo del todo, el comportamiento por defecto de todas las versiones de desarrollo. En la zona de GitHub Key, no te olvides de marcar este check para que los agentes IA puedan escribir cambios en el repositorio del proyecto. Si bajas más, vas a ver todo el comportamiento por defecto de todas las versiones de desarrollo. Lo que pongas aquí se aplica en todas las versiones que se van compilando del proyecto. Y la novedad aquí es que eliges el agente IA predeterminado para el proyecto. Luego si vamos a Branches, vamos a ver otro menú de ajustes. Este segundo ajuste es diferente. Es el ajuste de esta versión concreta, de esta compilación. Controla las mismas opciones, módulos, pruebas, etc. Y también puedes configurar aquí el agente predeterminado, pero solo de esta versión. No cometas este error que me pasó a mí. Cambié aquí el agente pensando que ya estaba configurado para siempre y no. Cuando se genera una nueva compilación, vuelve a establecer el proveedor que tengas por defecto global. Por eso es importante definir el agente de inteligencia artificial en el settings global del proyecto. No lo olvides. Buenas noticias en Odoo SH. Tenemos una nueva pestaña aquí de AI, de inteligencia artificial. Ya vimos la configuración del proyecto en ajustes que nos permite seleccionar el proveedor de inteligencia artificial que tengas contratado, bien sea OpenCode o Cloud. Ya tienes en mi canal una lista de reproducción o un curso de OpenCode desde cero para que veas cómo lo vamos a utilizar, especialmente con Odoo. Está instalado, integrado por defecto en tu instancia de SH que te permitirá desarrollar módulos, hacer configuraciones en el sistema guiadas por un agente de inteligencia artificial. Aquí tú ya puedes seleccionar el modelo con el que vas a trabajar, activar tu suscripción. Ya te dejo ahí el video de cómo veas cómo se configura y se conecta al proveedor de OpenCode. Y también por defecto, si no tienes una suscripción, que sepas que ya tienes unos modelos gratis con los que puedes empezar a trabajar. Por ejemplo, DeepSeek V4 Flash es gratis y te ayuda para las tareas habituales de desarrollo, de mandarlo, como quien dice, a picar piedra, es más que suficiente. También tenemos Minimax, que está muy bien. Gwen 3.6 también está muy bien para tareas de redactar texto, traducciones. Para eso lo utilizo yo bastante. Para las tareas de Odoo técnicas puedes utilizar aquí de las gratis Minimax o DeepSeek. Te va a inicializar por defecto la ruta de tu usuario, tu instancia de SH, que cualquier desarrollo que vayas a hacer con inteligencia artificial se va a hacer sobre el repositorio del proyecto. Como es la primera vez que accedo con OpenCode aquí en una instancia de Odoo SH, lo que le he dicho es que me diga dónde estamos, qué está instalado, dónde nos estamos ejecutando. OpenCode o CloudCode va a tener acceso total a este repositorio del proyecto para que él pueda escribir, generarte cualquier desarrollo que quieras. ¿Qué puedo hacer por ti? Crear un módulos personalizados de Odoo. Podemos modificar módulos existentes, instalar, actualizar módulos. Vamos a hacer una prueba. Mira, aquí tenemos un prompt de ejemplo del módulo de comisiones que lo hicimos en mi ordenador físico, pero ahora vamos a intentar hacerlo en SH. OpenCode nos da posibilidad de crear un init, inicializar un proyecto. Él lo que va a hacer ahí es crearnos ese archivo de agents. Vamos a irlo rellenando. Ya ha creado un archivo de agents que lo que cubre aquí a veces son comandos principales que él puede utilizar, la estructura de módulos, cómo tiene que desarrollar y los comandos que tiene para la gestión y subirlos al repositorio principal. Desde aquí podemos irnos a nuestro repositorio. Cuando se refiere a ramas, se refiere versionado. ¿Qué es una rama? Una rama es para versionar el código o los archivos que vas teniendo en tu carpeta de proyecto. Vamos a llamar que el repositorio al final es una carpeta de un proyecto donde vas subiendo archivos. Eso es todo. En este caso en Odoo sí que conviene ir versionando el código por versión de Odoo. Es decir, si estamos trabajando en Odoo 19, por eso Odoo, mira cómo va creando diferentes ramas dependiendo la versión. ¿Quieres
quieres descargarte Odoo 18, pues aquí tendrías que buscar la rama Odoo 18.0. Y esto ya es la versión de Odoo 18. Si quieres la última, 19, por defecto. A eso se refiere con las ramas. Entonces nosotros aquí en el proyecto DSH sí que vamos a crear una rama de desarrollo. Tú le puedes ir dictando qué es lo que quieres que vaya agregando en ese archivo de configuración de agents. Ya sabes que agents.d es la configuración. El commit se creó correctamente. Tengo que darle permisos de escritura en el proyecto. Y le vamos a dar permitir. Aquí inició nuestra rama, el primer commit, el nuevo commit con el agente IA. Ya nos podemos conectar. Todavía aquí no tenemos nada, por lo tanto no vamos a ver ninguna app. Ese es el siguiente paso, solo queríamos hacer una prueba inicial. Con esta práctica ya tenemos lista la configuración del agente en el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que se hace un commit subido de Legends, en SH se va a crear un build, una nueva instancia. Mira, ya ha terminado. Por eso le he desactivado el test, para que sea rápido. Las políticas de cómo vamos a desarrollar. Es importante lo que estoy haciendo. Tener una rama de desarrollo, si rompemos lo que sea va a ser ahí. Y la rama de producción la vamos a dejar libre para lo que es la 19, que ahora mismo no la vamos a usar. Voy a copiar el prompt y se lo voy a pasar. Pego aquí y le paso el prompt. Mira cómo ya rápidamente detecta. Espérate. Este prompt tenía un fallo. Eso lo tengo que cambiar. Me va a crear un módulo que se llame, esto no lo cambió y ya me pasó en el video anterior, Sales Commission. Y Sales Commission ya existe en Enterprise. Puede que falle, como nos pasó la primera vez y nos costó el doble de pasta. He cancelado con la tecla Escape, lo he detenido y le digo, espera, el prompt tiene un fallo, el módulo se llamará. No te preocupes por el mensaje, tienes que ser lo más explícito, eso sí, de lo que quieres, pero las palabras puedes utilizar las que tú quieras. Y esto ya lo voy a cambiar. Reglas de la versión. El módulo se va a llamar el nombre que tú quieras, porque puede tener un problema como el que acabamos de ver, que él le pone un nombre justo que va a competir o va a chocar con un módulo oficial de Odoo. Vamos a revisar otra vez la configuración. Fíjate aquí el problema. Una cosa es los settings del build actual, que ese está bien, pero otra cosa son las configuraciones globales de SH. Ahí es donde tenemos que elegir el proveedor. Fíjate cómo todavía sigue en Cloud. Tenemos que cambiarlo aquí a OpenCode para que la siguiente ya no salga como queremos. Estrictamente nos instale Sale y Purchase trabajando con esa suite de módulos. Sí, de momento lo voy a desactivar. Esto solamente porque estoy en desarrollo. En producción eso no se debe tocar. Solo es para que sea más rápido en mi caso. Aquí ya tiene todos los to-dos o la lista de tareas que él se ha programado. Como que el scroll no me funciona aquí. Eso es algo que tiene que mejorar. Está bien como novedad que yo escoja y suba este video. Cómo desarrollar agentes de inteligencia artificial en SH. Pero ¿qué es lo que haría un desarrollador profesional? ¿Qué es lo que haría yo? No vendría a desarrollar aquí con OpenCode. Yo lo que haría es lo que demostré en el primer video. Mi entorno de desarrollo local. Este es el repositorio. Me lo clonaría. Ya lo tengo clonado. Qué cómodo es trabajar aquí. Yo entiendo que Odoo esto lo haga más con la idea de para el perfil que no es desarrollador, que es tipo más consultor o dueño de negocio, para que no tenga que hacer tantas configuraciones porque la verdad para esto hay que saber. Para ese enfoque yo le veo que Odoo lo ha hecho con esa intención, pero si tú eres desarrollador, que tienes experiencia y estás trabajando en el proyecto en SH, vas a buscar tu mejor comodidad de crear tu entorno donde más cómodo estés trabajando. Yo no me siento cómodo trabajando en SH, la verdad. Yo tengo muchas limitaciones, no puedo hacer scroll, no es tan cómodo como venirme a mi entorno local. Aquí yo puedo manipular agents EMD. Mira, ya lo he abierto en un segundo y ya puedo empezar a organizar, a reescribirlo si esto no me gusta y lo cambio. La ventaja de trabajar con repositorios Git, cuando la gente publique el módulo, yo lo voy a poder descargar ipso facto aquí. Volvemos a ver cómo lo lleva. Módulo instalado correctamente. Ahora ejecuto los tests, dice. Lo he instalado. Ya sabe hacer todo. Vamos a conectarnos. Primera que te encuentres, esa es tu última instancia. La otra después se destruirá, pero siempre es la primera de la izquierda. Y ya nos ha instalado los módulos por defecto que le pedimos. Ventas y compras, lo que ha creado, el resultado. Y todo esto lo he hecho en 6 minutos, 16 segundos. Más o menos lo mismo que tardamos en local, pero ahora a coste cero, porque hemos usado el plan gratuito de OpenCode. Para que veas que OpenCode ha venido aquí a competir fuerte contra Cloud, contra Copilot, contra Codex, contra todo el mundo. Te deja probarlo gratis, te da unos modelos y ya luego si quieres contratas el plan que tiene. Tiene dos, el Zen y el Go. Pide otra vez la configuración. Como es un nuevo build, pues se vuelve a resetear tu configuración de GitHub. Estoy viendo que él no es capaz de publicar ramas. Por lo que sea, en Odoo SH estrictamente tiene solamente la capacidad de hacer push, pero no ha podido crear la rama que le pedí, así que me la ha dejado en la 19. Ya lo tenemos listo y ahora fíjate, con un solo comando me descargo los cambios. Mira, ya está. Y ya tengo aquí el módulo en local de lo que ha hecho el agente. TL Sale Commissions. Por lo tanto, ahora sí me voy a SH.
Sí, aquí está el módulo. Ya está instalado. Lo que pasa es que le dijimos instala Sail, pero el módulo que te activa la interface de Sail es Sail Management. Se nos olvidó decirle a SH que me instale ese y por eso no vemos ventas. Ventas sí que está instalado, por eso el módulo funciona, pero el dashboard y el menú principal no estaban. Vamos a revisar un poco el código donde nos lo ha dejado. Aquí están los menús. Ha creado commissions, que es el root. Ha creado nuevos grupos en security, commission user y commission manager. Bueno, en SH, si no lo sabías, que sepas que también hay un editor para que tú puedas ver los ficheros. Justo en la pestaña de editor, le das clic y se te abre una ventana. Para acceder hasta el repositorio del proyecto tienes que ir a la carpeta src, te vas a la carpeta user y aquí tienes todos los ficheros del proyecto. Ha creado grupos específicos. Aquí está, Commission User Manager. Sí, es por eso. Ahora sí actualizamos. Ahora, lo que no sé es por qué no me salía en la pestaña de usuarios. Vamos a ver usuarios. Aquí tendría que aparecer. Ah, sí, es que está aquí. Hay que entrar en modo desarrollador. Mira cómo está aquí, Commission Manager y Commission User. Aquí sí que ya me sale Commissions, My Commissions. La comisión del usuario, Commission Percentage. Lo asociado es al modelo REST Partner, el commission. Eso quiere decir que si yo quiero establecer la comisión para el comercial en curso, que es Mitchell Admin, tendré que irme a Settings, mi usuario, Mitchell Admin en modo desarrollador, y ir al partner relacionado. Es que la IA lo puede hacer diferente. Si eres explícito en el prompt, le hubieses dicho establecer el porcentaje de comisión de la gente que sea en el usuario, no en el partner. Lo ha pensado así. Aquí en Sale Purchase, 10%, ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a hacer una prueba funcional. Mira, aquí están las comisiones. Vamos a confirmar este pedido. Ya tenemos aquí las comisiones. Por lo tanto, commissions, el jefe de ventas tendrá acceso a todas las comisiones y el comercial independiente tendrá solamente verá sus comisiones. Esto está muy bien. Nos falta decirle pues que nos ponga la tabla dinámica o pivote para poder ver mejor. Son detalles menores, no los ha hecho aquí. En el video anterior sí que nos lo hizo el agente, pero es volverle a decir ahora, hablar con él y decirle, oye, mira, quiero ver la vista de comisiones también en modo pivote para poder hacer filtros. Vemos aquí la potencia que tienen los agentes IA integrados directamente en Odoo SH. En el siguiente video lo llevamos más lejos. Si no quieres perdértelo, suscríbete a este canal, subo videos cada semana sobre cómo usar la IA de verdad para desarrollar en Odoo. Nos vemos.